llena mi vida con tu poder. Buenas tardes, amados hermanos. Buenas tardes, Iglesia Vida Nueva. Honramos y adoramos al Señor que nos permite tener un nuevo miércoles para que juntos nos edifiquemos en la palabra del Señor. ¿Y qué le parece si comenzamos orando y dándole gracias al Señor por esta instancia? Amado Dios y Padre, te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor, quien nos has dado salvación, el perdón de nuestros pecados, nos has dado tu palabra para que por ella andemos y vivamos. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu es como nuestras vidas, Señor, son edificadas, para la gloria de tu nombre. Amén. Hoy día miércoles 14 de septiembre, un mes muy importante para nosotros los chilenos, donde celebramos el mes de la Biblia, el mes de la familia, el mes de la patria. Y qué hermoso es para que juntos en esta tarde nos edifiquemos en la palabra del Señor. Bueno, vamos a estar estudiando sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ahora, esta tiene el carácter particular, pues allí permite que esta carta que está escrita a la iglesia de Éfeso, nosotros encontremos la plantilla o el modelo de la iglesia según los planes de Dios. Más allá de la salvación, más allá de lo que nosotros hemos recibido en cuanto a nuestra vida espiritual. Aquí es donde está el cumplimiento del propósito soberano de nuestro Dios, enmarcado con este fin: considerar las realidades del matrimonio, la familia y el trabajo, es decir, las realidades del nuevo hombre, la nueva familia y el trabajo. Por lo cual, en síntesis, vamos a estar viendo y aprendiendo cómo ser esa iglesia y cómo colaborar, bien digo, al cumplimiento de la voluntad de Dios. Bueno, aquí es donde vamos a estar viendo nosotros en primer lugar que en esta epístola, en esta carta, nosotros nos encontramos con la iglesia de Éfeso. Cuando el apóstol Pablo regresaba de su segundo viaje misionero, se detuvo en Éfeso y predicó en la sinagoga, dejando a Aquila y a Priscila para que continuaran el trabajo. Hechos capítulo 18, versículo 19 al 21. En su tercer viaje se detuvo también por 2 años y 3 meses, haciendo una labor intensa, hasta que tuvo que salir por causa del tumulto que se organizó en contra de él por el platero Demetrio. Al marchar dejó también allí a Timoteo un legado apostólico. Cuando el apóstol Pablo regresó de Europa, no pudo visitar de nuevo la ciudad porque había una situación difícil. Bueno, encontramos entonces aquí más tarde a Tíquico, que fue portador de la epístola de los Efesios. Y la iglesia de Éfeso era una de las 7 iglesias que aparece en el libro de Apocalipsis. La ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso es una ciudad griega situada en la región jónica, fundada en los tiempos pregriegos, reedificada en el año 356 a.C.
y desde el año 133 a.C. fue capital de la provincia romana de Asia, situada en el lugar que realmente era privilegiado. Y de allí es donde el famoso templo de Artemisa o Diana de los Efesios se practicaba la magia y todo el mundo atestiguaba de los papiros mágicos de Éfeso. La población incluía un grupo de judíos fuertes y privilegiados. Bueno, la epístola a los Efesios. Esta carta paulina, que ha sido tradicionalmente conocida como la epístola a los santos, porque está escrito a los santos, a la iglesia. ¿Y quiénes son los santos? Los lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo. Bueno, esta carta está clasificada dentro de la circular que allí se entrega a las diversas iglesias de la provincia de Asia. En los manuscritos más antiguos, la palabra Éfeso no aparece, sino que en su lugar hay un espacio en blanco que se usaría para escribir el nombre de las diversas iglesias locales en las cuales se leía el mensaje. Pues Éfeso era la capital de la provincia. La copia dejada allí se convirtió en la fuente de muchas copias a las demás asambleas. El objetivo de la carta: que los creyentes, por el espíritu de sabiduría y de revelación, como dice Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por lo cual entonces se escribe esta carta. El objetivo es para que se sepa cómo Dios ha operado en Cristo y por lo tanto cuál es la posición que tiene Cristo el Señor. Las realidades del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, de la familia, del templo, la esposa y la calidad de vida que conforme a esta vocación debe vivir cada uno de los que han sido llamados por el Señor. Bueno, en síntesis podemos decir, en síntesis de estos tres primeros capítulos, podemos decir que, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces, a partir de esto es donde Pablo realiza una oración. Oración en la cual allí está presentando a los verdaderos seguidores del Señor, del plan de Dios. Y por causa de este plan, Pablo, el apóstol, siempre hace memoria en sus oraciones. Oraciones por los santos, oración por los redimidos por la sangre de Cristo, para que el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él, para que el espíritu de sabiduría y de revelación, entonces, allí esté fuertemente arraigado en el corazón de ellos. Ahora, las razones para que se sepan tres cosas. Primero, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado
¿Y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos? Entonces, ¿para qué el espíritu de sabiduría y de revelación? Para esto. Para que la esperanza se sepa cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. En segundo lugar, ¿cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos? Y en tercer lugar, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder? Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con todos nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Aleluya. Amados hermanos, es por eso que es importante que nosotros, con la ayuda del Señor y la revelación del poder del Espíritu Santo, podamos nosotros conocer esta carta, esta epístola, que tiene muchas cosas para que nosotros aprendamos de ella y las apliquemos en nuestra vida. Por lo mismo, entonces, aquí es donde el apóstol Pablo escribe para que ahora que nosotros estamos en Cristo, hemos sido hechos cercanos, es decir, allí hemos sido relacionados de una manera tan íntima con el Señor, a lo cual entonces el apóstol Pablo nos llama para que nosotros entonces, como conciudadanos, no como extranjero ni advenedizo, sino como santos, como miembros de la familia de Dios. Nosotros que somos gentiles, también somos coherederos de esta gracia y miembros del cuerpo de Cristo. Y ahora copartícipe de las promesas de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta qué importante? Por lo cual entonces, no perdamos de vista. Tome allí su Biblia, vaya leyendo desde el primer capítulo lo que vamos a estar aprendiendo y lo que allí la palabra del Señor nos va a estar indicando. Ahora, en esto mismo entonces podemos ver, estamos llamados a edificarnos en el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra principal es Jesucristo. Lo cual entonces nos dice que todo el cuerpo bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Objetivo que tenemos, amado hermano, para estudiar esta carta, también allí lo podemos ver. Lo mismo en todo esto, la razón de ser edificados. Jesús es el Señor, es el dueño de la iglesia y por lo tanto Él ama a su iglesia, Él ama a su cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo visible. Y Él quiere que su cuerpo esté sólido, edificado, firme, fuerte. Y por eso es que el apóstol Pablo allí, en la oración que Él eleva, lo hace realmente con esa razón poderosa de que el favor de Dios esté allí con la iglesia de Éfeso. Que el favor de Dios esté para con nosotros, que se nos traspasa esta bendición que el Señor allí ha derramado sobre su iglesia. Y el apóstol Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que Él os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el poder de su fuerza, ser fortalecidos en el hombre interior,
por el Espíritu Santo. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Sí, por eso que es importante, amado hermano. Nosotros como hombres, el Señor allí tiene este plan para nosotros como hombres. Hombres lavados y redimidos por la sangre de Cristo, donde los planes de Dios están trazados para nosotros. Y continúa diciendo allí, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, por el Espíritu Santo. Ser fortalecido. Ahora, esta realidad nos lleva a que podamos entender entonces, como dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Se da cuenta? Comprender con todos los hermanos, con toda la iglesia, no en forma aislada y separada, con todos los santos. Por eso, qué bueno es cuando nos congregamos. Esto tiene esta razón, para que juntos comprendamos, seamos capaces de comprender la anchura, la profundidad, la longitud del conocimiento y del amor de Cristo el Señor. Ahora, amado hermano, ¿cuánto sabe usted? ¿Cuánto sabemos de la profundidad de Cristo? ¿Cuánto sabemos de la anchura de Cristo? ¿Cuánto sabemos de la riqueza de Cristo? Bueno, esto es justamente lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros nos empapemos. Esto es lo que el Señor quiere traspasarnos a nosotros, así como el apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos de Éfeso, que sean allí plenamente capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, el Señor nos lleva a cosas profundas. Por eso busquemos al Señor cada día. Y a través del estudio de la palabra del Señor nos llevará a esto, a poder tener esa fortaleza en nuestro hombre interior, que se manifiesta hacia afuera. La gracia y el poder del Señor Jesucristo. Esta causa que allí el apóstol Pablo manifiesta tiene esta razón. Y hay dos cosas a las cuales quiero mencionar. De comprender cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, primero. Y en segundo lugar, conocer el amor de Cristo. Y el amor de Cristo nunca deja de ser. El amor de Cristo está ahí siempre presente. Él no se olvida de nosotros, pues su palabra nos dice que con amor eterno nos ha amado. Y es por eso que estamos llamados a empaparnos del conocimiento y de la sabiduría del Señor, no para ser más sabios, sino para conocer verdaderamente aquel que nos salvó, al que nos perdonó, al que nos lavó con su sangre, al que nos hace coheredero, al que nos hace copartícipe, aquel que nos dice que donde yo estoy, ustedes también quiero que estén. ¿Se da cuenta? Amados hermanos, juntos vamos a estar siendo edificados a través de la palabra del Señor, estudiando esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Que el Señor derrame gracias sobre sus vidas, que el Señor añada allí la sabiduría y la revelación en el conocimiento de Él, por medio del Espíritu Santo. Damos gracias al Señor por
este nuevo tiempo que vamos a estar estudiando la palabra del Señor y apuntando específicamente en esta epístola, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Que el Señor les bendiga y recuerde, Efesios, comenzamos ya hoy día y el próximo miércoles nos encontraremos para que ya entremos de lleno allí desde el primer capítulo en adelante. Que la gracia del Señor esté en sus corazones y damos gracias al Señor por el mes de la patria. Gracias al Señor por esta semana que el día sábado tendremos un encuentro con los matrimonios. Estará ministrando el pastor Jaime Castro, un directivo nacional de las Asambleas de Dios, y estará también el domingo ministrando en el culto. Amados hermanos, que la gracia del Señor sea en vuestra vida. Terminamos orando y diciéndole: gracias, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y glorifícate en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Y sea, Señor, el poder de tu Espíritu llevándonos a esa profundidad, a esa altura, a esa anchura del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo, bendición, mis hermanos. Amén. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder.